Proto significa primero y evangelium significa buena nueva o evangelio, ¿verdad? Entonces, protoevangelio significa la primera buena nueva, ¿verdad? O la primera promesa que Dios hace de salvación para nosotros. Vamos a leer la palabra en el Génesis 3:15, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, hermanos, estamos realizando, ¿verdad?, lo que es un estudio acerca de el Jesús prometido o el Mesías. El ungido de Dios significa Mesías, ¿verdad? Entonces, hablar de Jesús como el prometido, hermanos, es ver lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, desde la perspectiva teológica, y cómo Jesús no aparece aislado, ¿verdad?, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. O sea, Jesús es del Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, sino que Jesús es a partir de allá de Mateo, ¿verdad?, donde del nacimiento de Jesús se empieza a hablar de él. Y podemos ver, hermanos, en este versículo que acabamos de leer, que realmente es la primera promesa que Dios hace, ¿verdad?, en donde promete, mire, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, acá, hermanos, esta primera profecía mesiánica no aparece como una bendición directa, sino como una sentencia en el Edén hacia Satanás, pero sí como una promesa de salvación hacia nosotros. Entonces, tenemos que entender que Jesús, hermanos, el Mesías legítimo, debía cumplir con un ADN específico, ¿verdad? Y Dios empieza a dar señales. O sea, acá, hermanos, pone y dice Dios, mire, voy a poner enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente. Lo primero que Dios hace ver es que el Salvador, el Mesías, sería humano también. Y Jesús cumple eso. Porque Jesús, como hablamos la vez pasada, tiene una condición que se llama unión hipostática. Y quiere decir que Jesús, 100% hombre, vino y sufrió, nació y murió como hombre. Pero también Jesús, hermano, era Dios. Entonces, lo único que todo lo que pasó, las pruebas que pasó aquí en la tierra, los pasó como hombre, ¿verdad? Entonces, él, hermanos, empezó a crecer, dice, en gracia, ¿verdad?, ante los hombres y ante Dios. Pero él era un niño normal que iba creciendo, ¿verdad? Entonces, pero la relación que tenía con el Padre le mantuvo siempre, ¿verdad?, apegado al propósito por el cual había venido. Entonces, pero Dios, hermano, empieza a delimitar, o sea, ¿de dónde iba a venir ese Mesías? ¿De dónde iba a venir ese Mesías, verdad? Entonces, lo primero, hermanos, que nosotros debemos de entender, el Mesías, hay una promesa del cual debería de venir. Y nosotros vemos en Génesis 22:18. Génesis 22:18. Esta es una promesa universal que Dios hace. ¿A quién le está hablando Dios? Mire, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿A quién le habla, hermano? Abraham, ¿verdad? Abraham. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Entonces, aquí le está hablando a Abraham. Entonces, Dios empieza a delimitar de dónde venía la promesa. Entonces, la promesa, hermanos, universal se la da a Abraham, porque de él iban a ser benditas todas las naciones. Pero después hace una promesa, digamos, más específica, ¿verdad?,
porque deja claro de qué linaje iba a venir. Porque en la época de Abraham habían muchos hombres, muchas personas, pero escogió a Abraham y de Abraham iba a ser bendita las naciones. Entonces, de Abraham, hermanos, hay muchas descendencias, no solo los israelitas, sino que también los árabes vienen del linaje de Abraham. Entonces, es por eso que Dios, después de haber escogido una persona y de haber hecho esa promesa universal a una persona que es Abraham, ya limita y hace un linaje, ¿verdad?, específico o estrecha esa promesa. Porque imagínense cuántas personas habían nacido de Abraham. Entonces, de Abraham va a nacer el Mesías. Entonces estuvieran diciendo que fue Mahoma, ¿verdad? Ya en los musulmanes. Mahoma fue el Mesías porque Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Y la promesa era que el Mesías iba a venir de Abraham. Pero no, Dios hizo, imagínese usted, hermanos, tiene un padre. Y su padre tuvo varios hermanos. Su padre tuvo otro padre, que es su abuelo. Y su abuelo tuvo muchos hijos. Y su abuelo tuvo un padre, que es su bisabuelo. Y así, ¿verdad? Y el tatarabuelo. Imagínense cuántas ramas vienen de ahí, ¿verdad? Y si le dicen a su tatarabuelo, mira, de tu descendencia o a tu descendencia le voy a regalar una casa, por ejemplo. La casa donde yo vivo le va a quedar a alguien de tu descendencia. Entonces, su tatarabuelo, está su bisabuelo, los hermanos de su bisabuelo, y los hijos de cada hermano de sus bisabuelos y todas las ramas que se van haciendo. Pero Dios dice, no, ya está una gran rama de que ha salido de Abraham, pero Dios escoge a alguien y hace una promesa, ¿verdad?, específica a alguien, y es en lo primero que se conoce como el pacto abrámico, ¿verdad? El pacto abrámico y luego el pacto davídico, ¿verdad? El pacto davídico. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque Dios hace, ¿verdad?, allí en 2 de Samuel 17:9. Si quiere, para que vaya viendo cómo se va a ir estrechando la cosa, vamos a ir ahí al Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Mire, entonces ya la promesa ya se enfoca en Judá, ¿verdad? Ya se enfoca en Judá. Y, o sea, de Abraham pasa ahí por Judá, y vamos a 2 de Samuel 7:12 al 16, vamos a leer. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿A quién le está hablando? A David. Mire cómo dice en el acápite ahí del capítulo 7, pacto de Dios con David. Está hablando Dios con David y le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Aquí está hablando de Salomón. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino. Aquí habla de Jesús. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Mire, entonces, aquí, hermano, ya hay una rama específica. Del tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, y de los hijos de uno, ¿verdad? Y de ese es David. De ahí viene, ¿verdad?, la promesa,
el pacto davídico, ¿verdad? Entonces, y por eso, hermanos, Dios promete a David que un descendiente suyo va a reinar por siempre. ¿Quién nace? ¿O a quién le dan ese concepto, hermano, de hijo de David? A Jesús, ¿verdad? A Jesús. Entonces, ahora, nosotros vemos, pues, que hay una promesa específica. Pero ahora, hermanos, vamos a ver cómo Jesús, fíjese, cómo Jesús, hermanos, es prometido específicamente desde allí del Génesis ya hay una promesa. Pero en el libro de Isaías, que fue escrito 700 años antes de que Jesús naciese, ahí en el libro de Isaías, hermanos, están muchas profecías que son cumplidas con Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas de ellas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando del Jesús prometido, estamos hablando del Mesías. Entonces, ¿cómo identificamos a ese Jesús prometido? Ya sabemos que venía de Abraham, después que venía de David, ¿verdad? Y David era un descendiente de Abraham, ¿verdad? Entonces, ahora viene de parte de David y María era una descendiente de David. ¿Y sabe qué? Por si fuera poco, José, aunque no fue el padre, ¿verdad?, biológico de Jesús, pero también era descendiente de David. Entonces, ahora vamos a ver ahí en Isaías, pues, las profecías, ¿verdad?, que dan identidad específica del Mesías. Pero antes de eso, hermanos, también quiero que recuerde algo. El cumplimiento, ¿verdad?, de esto, de la venida del Mesías, ya Moisés lo sabía, ¿verdad? Y si nosotros vemos, hermanos, que hay algunas tipologías, ¿verdad? Tipologías de Cristo, que significa, pues, modelos, ¿verdad? O características que algunas personas tuvieron que se cumplían en Cristo. Y antes de entrar a las profecías de Isaías, vamos a ver Deuteronomio 8:15. Deuteronomio 8:15. Bueno, la pantalla, hermanos, está en reparación, ¿verdad? Esperamos que se pueda reparar y que quede bien, porque realmente la ocupamos, ¿verdad?, para ir más rápido, ¿verdad?, con los textos bíblicos. Deuteronomio 18:15 le dije. Dice, mire, Dios promete un profeta como Moisés. Y está hablando y Dios habla con Moisés y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Mire, Moisés está dando una profecía, ¿verdad? Y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. ¿Por qué está hablando Moisés de esto, hermano? Porque Moisés está hablando que Jesús, al igual que Moisés, trajo una nueva ley, ¿verdad? ¿Qué hizo, hermano? Allá en el Sermón del Monte, hermano, ahí en Mateo 5, Jesús empieza a hablar, ¿verdad?, acerca del amar al prójimo y de todas las indicaciones que Jesús da. Pero también, hermanos, Moisés, al igual que él libertó, ¿verdad?, o Dios lo utilizó para libertar al pueblo de Egipto, Jesús también vino a libertar a la humanidad de la muerte, del pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que Jesús era el nuevo Moisés, ¿verdad? Moisés, hermanos, era visto como el libertador de Israel, como el que trajo la ley, ¿verdad? O por medio de quien Dios mandó la ley. Pero Jesús, hermanos, también
¿verdad? Trajo algo mejor que la ley aún, porque la ley, fíjense hermanos, Dios la puso como un espejo, ¿verdad? Porque los hombres querían aparentar que eran buenos y querían salvarse por cumplir la ley. Entonces, cuando ellos vienen y se deja la ley, se dan cuenta que algunos podían cumplir unas cosas, pero otros no podían cumplir otras. Por ejemplo, esto es bien fácil, hermano. Aquí quizás para algunos el no tomar es bien fácil. No nos gusta. Nunca nos ha gustado. Pero para otros es difícil. Porque están arraigados a eso, les gusta eso, ¿verdad? Y les es difícil a ellos dejar eso. Entonces, probablemente de los que estamos acá, muchos no tengamos problemas con el licor, pero a lo mejor algunos sí. Entonces, en la ley era así. O sea, la ley había sido dada para cada área de la vida de la persona. Algunos cumplían unas cosas, otros no podían cumplir lo que aquel cumplía y cumplían otras. Pero nadie cumplía la ley completa. Algunos quizás aquí siempre han sido personas bien honestas, bien correctas, ¿verdad? Fieles a su esposa, ¿verdad? Y nunca han tenido ese tipo de problemas. Otros quizás hemos tenido ese tipo de problemas y hemos pasado ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Y han tenido consecuencias. Entonces, ahí, hermanos, podemos ver que de los que estamos acá, muchos pueden cumplir varias cosas de la ley, ¿verdad? Pero quizás algunas no pueden con ella. Entonces, y en la ley, para ser salvos, para salvarse por medio de la ley, tenías que cumplir toda la ley. No solo una parte u otra, no. Entonces, como nadie pudo cumplir a cabalidad la ley, vino Cristo para cumplirla. Fue el único que pudo cumplirla. En él no hubo falla. Entonces, pero como él sabía que nosotros éramos incapaces de cumplir la ley, dio otras buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y más que todo, es por el amor a Dios y el amor al prójimo. Señor, resúmanos la ley. O sea, ¿cómo hacemos para cumplir la ley? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, ¿verdad? Y todo lo que dice. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo esas dos cosas cumplir. Solo esas dos. Entonces, usted sabe, hermano, que quizás andar pensando cosas, ¿verdad?, que no debe, quizás a su prójimo no le causa problema eso. Pero con Dios ya no lo está amando, porque Dios conoce nuestros pensamientos antes que vengan a nuestra mente. Entonces, ahí se encierra, ¿verdad? Pero dice Jesús, mire, la verdad, yo sé lo que es ser humano y las debilidades que tenemos, ¿verdad? Pero la salvación va a ser por gracia. Por creer en Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Entonces, porque cuando usted cree de verdad en Jesús, usted le recibe a Él, hermano, y recibe el Espíritu Santo de Dios que mora en usted. Entonces ya no está solo, empieza a luchar. Pero como Jesús sabe que nosotros somos débiles, probablemente Él ve en nosotros una lucha constante contra el pecado. Y eso es lo que a Él le agrada, hermano. No es que yo sea perfecto, no es que yo sea perfecto, sino que vea que me estoy esforzando. Imagínese usted a su hijo le dice, mira hijo, yo te estoy pagando el colegio. Te estoy pagando el uniforme, los zapatos, te doy para comida, te doy para transporte, te doy para esto. Pero yo sé que vos vas a esforzarte. Y mira, para que yo te siga dando todo, necesito que me saques 10 en todas las materias. 10 es lo que necesito. Y si vos sacás 10, como sea,
yo te voy a sacar. Nunca te va a faltar nada, pero tenés que sacar 10. Y usted ve que su hijo se pasa desvelando, que pasa haciendo tareas, que pasa haciendo a esto, que va tempranito para la U, que no falta, que de repente le da calentura. No, pero es que tengo clase, así me voy a ir. Y usted ve el esfuerzo en su hijo y se sacó 8. Bueno, ahí la pasó, ¿verdad? Y de repente deja una materia. Y dije, no, este es hipote, ¿verdad? No, papá, es que mira, es que eso viera qué difícil. Yo por más que me esforcé, me he desvelado, he hecho esto, pero es que no lo entiendo. Ahí la misericordia, la verdad, que es la que Dios da a nosotros. Y donde dice, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Porque usted le dice a su hijo, mira hijo, no te preocupes, yo he visto que te has esforzado, pero levántate y pasa esa materia, viejo. Este año que viene la vas a pasar. Y ahí la pasa. Y la pasa y de repente otro año dejó otra más. Cayó, pero vuelve a levantarse. Y al final, aquí está el título, papá. ¿Verdad? Aquí está el título. Entonces Dios es lo que vemos. En su amor y en su gracia, en su misericordia, mire, la misericordia de Dios, hermano, es, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Y qué es la gracia de Dios? Entonces, la misericordia, hermano, es cuando Dios, usted merece castigo, pero Dios no se lo da. Y la gracia es que Dios le da lo que usted no merece, que es la salvación y vida eterna. Entonces, eso, hermano, es lo que Dios hace. Entonces, Dios, hermano, desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, ahí mismo, el mismo Génesis, en el capítulo 3 le está diciendo, está dando una promesa, que vendrá alguien a machucar, ¿verdad?, a aquella que ha hecho caer a Adán y a Eva, y que va a ser de simiente de mujer. O sea que necesariamente Jesús tomó la forma de hombre y decidió venir como hombre. Entonces, ahora vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento se vienen cumpliendo las profecías. Le voy a pedir que me lean versículos. Ahí le voy a pedir a ustedes que me busquen en el Nuevo Testamento. Jonathan, Mateo 2:1. Rodrigo, Lucas 1:34 y 35. Hermano Oscar, Mateo 3:1 y 3. Finita, Mateo 26:15. Allison, Marcos 15:27. Al primero le dije Mateo 2:1, al segundo Lucas 1:34 y 35, al tercero Mateo 3:1 al 3, al cuarto Mateo 26:15 y al último, que es Allison, Marcos 15:27. Ahora, vamos a ver, hermano, algunas profecías, ¿verdad?, del Jesús prometido. Yo voy a leer Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De dónde dice? ¿Qué dice? Esto, hermano, es en Miqueas, el Antiguo Testamento, es profecía. Ahora veamos el cumplimiento. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Nació en Belén, ¿verdad? La primera profecía del Jesús prometido, hermano, es que iba a nacer en Belén, ¿verdad? En Belén. Segunda profecía, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mira, hermano, la profecía de 700 años antes que naciera Jesús está diciendo,
He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Ahora veamos ahí Lucas 1, 34 y 35. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿De quién iba a nacer? De una virgen. La profecía en el Antiguo Testamento, 700 años antes de que Jesús naciera, el cumplimiento, ahí en Lucas, el Evangelio de Lucas. ¿De quién? De una virgen llamada María. Entonces, nosotros vemos que el Jesús prometido, ¿verdad? El Antiguo Testamento, desde allá, desde Génesis, pasando por todo el Antiguo Testamento, donde Moisés dijo allá en Deuteronomio que iba a ser, ¿verdad? Un profeta. Y Jesús era profeta, claro. ¿Por qué? Porque daba a conocer la palabra de Dios. Profeta es el que da a conocer la palabra de Dios. Y en su tiempo Jesús, hermano, vino a dar palabra. Y muchas que no estaban en la Biblia, que no estaban en el Antiguo Testamento. Entonces, palabra nueva que venía de parte de Jesús. Ahora, hermanos, vamos a ver Malaquías 3:1. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué está diciendo Dios, hermano? Mire, va a venir alguien que un precursor, ¿verdad? Alguien que va a anunciar la venida de Cristo. He aquí yo envío mi mensajero, un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Entonces, ¿se cumplió eso? Mateo 3:1-3. Dice la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Entonces, usted puede ir viendo, hermano, que las profecías que identifican específicamente quién era el Mesías, se han cumplido en Jesús. Se han cumplido en Jesús. Vamos a ver ahí Zacarías 11:12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Veamos ahí Mateo 26:15. Si se cumple esto. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mira, hermano, aquí se cumple, ¿verdad? ¿Con quién se cumple? En Jesús, ¿verdad? ¿Quién fue el que recibió las 30 monedas de plata? Judas, ¿verdad? Entonces se está, hermano, dando la profecía en el cual se identifica a Jesús, ¿verdad? Como el Jesús prometido, como el Mesías. Vamos a Isaías 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Veamos Marcos 15:27. Crucificaron también con él a los 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces acá está hablando, hermano, acerca que Jesús iba a ser muerto con los malhechores, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La promesa de Jesús, hermano,
Dios la manda pues por la incapacidad que nosotros como humanos teníamos de cumplir la ley que Moisés trajo, ¿verdad? Porque esa ley, hermano, demostró que el ser humano no puede salvarse por sí mismo, por sus propias obras. Jesús es el prometido para salvación, hermano, porque vino a hacer lo que nosotros no podíamos cumplir o podíamos hacer, que era cumplir la ley. Y Él la cumplió perfectamente, hermano. Y a través de la venida de Cristo y el sacrificio de Cristo se paga lo que es la deuda por el pecado que teníamos como humanidad. Porque todas las promesas de Dios son en Él, dice 2 Corintios 1:20. Sí, y en Él, amén. Entonces, nosotros debemos de entender, hermano, que este sacrificio de Cristo tenía un propósito. Y ese sacrificio, el propósito que tuvo es darnos salvación y vida eterna, hermano. Entonces, también nosotros tenemos que entender que hay circunstancias que la Biblia nos enseña, hermano, que por mucho tiempo que pase, 700, 1000 o cuantos años sean, si están en la palabra de Dios, se va a cumplir, hermano. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece. Nosotros tenemos que entender, hermano, que si bien es cierto, Jesús muere y resucita, tenía un propósito. Y ese propósito, hermano, es darnos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Fíjese que allá en Salmo 16:10, ya decía, mire, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ya había algo en el Antiguo Testamento que hablaba de Jesús, que si bien es cierto, iba a morir, pero no iba a ver corrupción, su cuerpo no se iba a descomponer. Su cuerpo, hermanos, no se lo iban a comer los gusanos. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, promete, mire, pero el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde pues fue puesto el Señor. Entonces, este versículo confirma el cumplimiento de la promesa de Jesús y marca el inicio de la esperanza cristiana. Imagínense si Jesús hubiese muerto y hubiesen dicho, no, es que Él vino y por Él, medio de Él, con su sacrificio, nuestros pecados van a ser perdonados. Pero como que no hubiera tenido mucho sentido. Pero también Moisés murió y muchos de los apóstoles murieron. Uno fue aserrado, otro decapitado, incluso otros crucificados, cabeza abajo. ¿Por qué el de Jesús tiene más significado que el de ellos? Porque el cuerpo de Jesús no quedó en la tumba, ¿no? Porque Jesús fue resucitado y demuestra que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él entregó su vida, pero también la retomó. Entonces, eso nos da esperanza a nosotros que en verdad va a cumplir su promesa con nosotros de salvación y vida eterna. Y luego habla de la ascensión de Cristo, hermano. La profecía de la ascensión de Cristo. Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mira. Entonces, y el Salmo 68:18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Este versículo describe, hermanos, a un rey victorioso, a un rey, hermanos, que ganó la batalla. Y en el Nuevo Testamento, Efesios 4, del 8 al 10, explica que este pasaje se cumplió con Cristo al subir al cielo, la ascensión que llevó consigo a los que estaban cautivos y luego repartió dones. Entonces, usted recuerda, hermanos, de allá
de Lázaro y el rico, ¿verdad? Entonces, que estaban en el paraíso, que estaba en el centro de la tierra. Entonces Jesús en esos 3 días descendió, hermanos, a ese lugar. Y dice que tomó la cautividad cautiva, que eran los justos del Antiguo Testamento. Y Él lo llevó. Lo sacó de ahí y lo llevó. Entonces, y dice que el Hades se ensanchó. O sea, porque el paraíso fue quitado de en medio de la tierra. Y ahora está en el cielo. Entonces, y usted debe saber también, ¿verdad? Que no hay un solo cielo, hermano. Porque la Biblia habla del tercer cielo. Y si hay tercer cielo, hay primero y hay segundo, ¿verdad? Entonces, el paraíso está no en el tercer cielo, pero sí está en uno de los cielos, que es el segundo. ¿Cuál es el primer cielo? Es el límite de la atmósfera que usted ve. El tercer cielo es donde está Dios, donde está su reino, ¿verdad? Y es la visión que tuvo Pablo, ¿verdad? Que dice, no sé si en espíritu, no sé, dice, pero subió al tercer cielo. Y ahí es donde Dios le promete que nosotros vamos a estar. Entonces, nosotros, hermanos, mire, en verdad son temas de estudio, ¿verdad? Y de discipulado que los vamos a llevar los días miércoles para seguir con los cultos, ¿verdad? Normales los días domingo y dejar pues esto como estudio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos mucho, ¿verdad? La Biblia, necesitamos mucho la Biblia, ¿verdad? Para estar viendo lo que ella nos enseña acerca de estas promesas. Pero tenemos que entender algo, mire, hermano. El conocimiento que usted adquiera, hermano, le va a servir en su vida. En la vida le va a servir, hermanos, para edificar su vida y para poder transmitir a otros ese conocimiento que usted adquiere. Hablar de Jesús, hermanos, o sea, y querer conocer de Jesús, o sea, es ilimitado, pues. Es ilimitado, ¿verdad? Y no alcanzaría quizás el año para estar hablando y estudiando acerca de Jesús, ¿verdad? O sea, porque de cada versículo usted puede sacar muchas enseñanzas. Entonces, pero estamos haciendo como un estudio general, ¿verdad? Acerca de las profecías y de cómo éstas se han cumplido. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Jesús prometido. Entonces, este Jesús, hermanos, que Dios prometió desde el Génesis 3:15. Y en la tarde vamos a hablar, pues, si ya hablamos ahora acerca del cumplimiento de las profecías en la primera venida de Cristo, en la tarde vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? De la que aún falta que se cumpla. Pero es una profecía que está en la Biblia y que si sabemos que ninguna tilde, ninguna coma va a pasar, hermanos, o va a hacer falta que se cumpla en la Biblia. Todo se va a cumplir. Todo lo que la Biblia nos enseña, aquellas profecías que aún no se han cumplido y que son del área escatológica, ¿verdad? Para los fines de los tiempos, se van a cumplir. Y vamos a hablar pues acerca de la segunda venida del Mesías, ya no como vino ahora, ¿verdad? De forma humilde, hermanos. Y fíjense que pues el tiempo nos limita, ¿verdad? Nos limita para seguir hablando de eso, porque Jesús vino de una forma humilde, de una forma, hermanos, que fue humillado, que fue maltratado, pero en la segunda venida va a venir como juez, ¿verdad? Y como rey. Va a venir a juzgar y a gobernar. Ya no va a ser el Jesús humilde, ¿verdad? Y el Jesús que fue humillado, maltratado. Entonces, nos vamos a quedar ahí, hermanos, por la cuestión de tiempo, ¿verdad? Y le invitamos para la tarde, pues que pueda acompañarnos y terminar, ¿verdad?, el estudio acerca del Jesús prometido. Solo va a ser este domingo, ¿verdad?, que lo vamos a hacer así. Y ahí esperamos, pues, que podamos desarrollar eso los días domingo en la mañana, mientras terminamos los 3 capítulos de Hechos, ¿verdad? Nos faltan 3 capítulos de Hechos que terminar.
Y después de eso vamos a pasar este discipulado para el día miércoles a las 5 de la tarde. Vamos a tocar muchos temas. Este quizás es el más extenso, hermanos, porque es mucho que hablar. O sea, cuando hablamos de Cristo es inagotable, ¿verdad? El hablar de Cristo. Y los otros temas van a ser un poco más concretos, ¿verdad? Así es que le pido que usted que ha estado desde ya, ¿verdad? En el primero, y si alguna duda tiene, igual la puede consultar, ¿verdad? Por la tarde, pues vamos a tocar acerca de el Jesús prometido, pero en una segunda venida, ¿verdad?